Buenas tardes, es un gusto poderles saludar este día, un día jueves de agosto, ¿verdad? Donde prácticamente todos estamos en espera ya de que están dando luz verde para ya tomar nuestras actividades. Sabemos que ya se abrieron ayer los cines, ya se están abriendo algunos establecimientos, los niños van a tomar clases de forma virtual y bueno, nos estamos acoplando, ¿verdad? Estamos al pendiente de las noticias para ver cómo va la situación. Sin embargo, sabemos que hay contagios todavía y bueno, pues hay que tener las precauciones y damos gracias a Dios por nuestra vida. Hoy iniciamos un jueves con muchas labores, muchos fueron a trabajar, otros tenemos otras actividades, pero sabemos que también el Señor manifiesta hoy sus misericordias para cada uno de nosotros. Y qué mejor que también tener un tiempo especial apartado para adorar a nuestro Dios, para escuchar su palabra, para fortalecernos espiritualmente. Te damos la bienvenida a esta transmisión virtual y vamos a iniciar con estos cantos que el grupo de alabanza de Torre Fuerte ha preparado para todos nosotros. Te dejo con ellos, vamos a escuchar estas alabanzas y vamos a adorar al Rey, ¿verdad? Son cantos donde abrimos nuestros labios y dice la palabra de Dios que todo lo que hablemos, ¿verdad?, es parte de lo que viene a nuestras vidas. Y los cantos son poderosos, el glorificar a nuestro Dios es lo más hermoso y al único que tenemos que adorar es a Jesucristo de Nazaret. Así que te invito a que permanezcas con nosotros esta hora, una hora, y en el nombre de Jesús, esperando también que estés bendecido. Bienvenido en el nombre de Jesús. Te damos la bienvenida, amada Iglesia de Cristo. Salmo 115:1 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir los gentiles: ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, oídos, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Manos tienes, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Pero nosotros hoy venimos a regocijarnos, hoy venimos a adorar al Dios que está en los cielos. La palabra de Dios dice que Él es el creador de todo. Así es que podemos hoy gozarnos delante de la presencia del Señor y podemos decirle: Dios Todopoderoso, tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser alabado, Señor. Hoy nos gozamos. Otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Que otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre de Dios de Jehová. Porque soy sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré
Ahí donde estás tú, aquí donde estamos nosotros, en el nombre de Jesús, que los cielos se abran y el altar de Dios esté encendido en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta alabanza. Gracias por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra, ¿verdad? Con el pastor Euclides, y le doy la bienvenida al pastor Euclides. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Y bueno, es un privilegio estar con ustedes en su casita, ¿verdad? Primeramente Dios, y vamos a hablar un poquito al respecto de la palabra de nuestro Señor. Ustedes saben que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? En este tiempo empezar
hablar, ¿verdad?, un poquito más de la fe, al respecto de la fe, porque debemos de mantener esa fe encendida, esa fe viva, la debemos de llevar siempre con nosotros, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Así que primeramente Dios, mantengamos la fe viva, porque esa es la fe que precisamente va a mover al mundo, la fe que de alguna manera hará grandes milagros y grandes obras en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo principal, que nosotros sepamos hacia dónde vamos, ¿verdad? Que sí tenemos un rumbo, que sí tenemos una dirección, y que gracias a nuestro Señor, cada uno de nosotros estaremos llegando a la meta que nos hemos forjado. Recuérdense que Dios es un Dios de metas, y nosotros tenemos que forjar cada meta, ¿verdad?, dársela al Señor, ponerla en sus manos y tratar, por supuesto, de hacer lo máximo posible para alcanzar esas grandes metas que nosotros nos hemos propuesto en el corazón. Quiero mandar, antes de iniciar rápidamente, algunos saludos a Juan Cornejo, a Leticia Hernández, Alejandra Jaimes, Margarita Cepeda, Marbella Nácar, Rosalía Alvarado, Guadalupe Martínez, Gloria Nácar también, Elizabeth Gil, David Rangel, Francisco Reyes, Marijose Velázquez y Paula Mendoza, Isabel Pérez Rosales y Elizabeth Astorga Ramírez. Que Dios les bendiga, y primeramente Dios, vamos a iniciar ahora sí con la palabra de Dios. Vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 6, verso del 16 al 23. Vamos a ver cómo es el respaldo de Dios en mi vida. ¿En verdad tengo el respaldo de Dios? ¿Será que en verdad tengo yo el respaldo de Dios? ¿O por qué es que al caminar, por ejemplo, en el caso de Daniel, vamos a ver todas las cosas que vivió, pero fue tan importante, tan interesante ver cómo Dios estuvo siempre al pendiente suyo? Es decir, yo quiero que te pongas en el lugar de Daniel, y que de alguna manera veas que también, al igual que Daniel, estamos pasando por tribulaciones, momentos difíciles, pero si tenemos el respaldo de Dios, ¿a qué le podemos temer? A nada en particular. Entonces, Daniel capítulo 6, verso 16 dice así: entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel: que tu Dios, al que tú sirves con tanta fidelidad, te salve. En cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el caso que Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Verso 18: después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda esa noche. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Y cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, o a quien sirves, con tanta fidelidad librarte de los leones? Y Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel, y cuando lo sacaron no le encontraron ninguna herida, porque tuvo confianza en su Dios. Qué texto tan maravilloso acabamos de leer, en verdad, de mirar la fe que puede mover montañas y puede sellar incluso el hocico de los leones. De alguna manera hemos leído la palabra de Dios, ¿verdad?, donde dice que Satanás actualmente, ¿verdad?, que el Señor lo reprenda, ese nombre, y a él mismo en particular. Pero ciertamente hemos leído a través de la palabra que Satanás trata de pasar como un león rugiente en este tiempo, es decir, es imitador de Dios. Él imita, no es león, pero quiere ser como león, ruge como león. ¿Y qué es lo que hace? Precisamente lanzarse en contra del pueblo de Dios. En los tiempos bíblicos, a cualquier persona, ¿verdad?, la podían meter en un foso de leones, hambrientos. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que estaban hambrientos y no lo dejaban ni caer, cuando de pronto ya lo estaban despedazando en el aire a sus víctimas. Pero no cualquiera podría salir vivo de ahí, no cualquiera, así que cualquiera podía entrar a una batalla, pero no todos salen victoriosos. En una batalla normalmente siempre habrá un ganador y siempre habrá un perdedor. Y la pregunta es:
¿Cómo ser nosotros los que salgamos vivos cuando caigamos en el foso de los leones? Actualmente los fosos que estamos viviendo nosotros, pastora, son los problemas que aquejan nuestra vida. Estamos hablando de los problemas de los leones de la enfermedad, los leones de la deuda, estamos hablando de los leones del desempleo, estamos hablando de los leones de la depresión, estamos hablando de los leones de la pobreza. ¿Cómo podremos salir igual de victoriosos, salir ilesos del foso de los leones en este tiempo tan tremendo? Y la respuesta es y sería únicamente, ¿verdad?, teniendo el respaldo de Dios en nuestra vida en particular. Pastora Ana María. Sí, yo visualizo a los leones que cómo vienen, ¿no?, sobre uno, y eso es lo que nos da miedo. A veces creemos que nos van a acabar, que nos van a matar, como tú bien dices, somos presa fácil. Pero hay una diferencia, ¿verdad?, que vemos aquí en Daniel, que él ora a Dios, la confianza está en Dios. Él no hizo más que seguir confiando en Dios, aún con los leones ahí, no perdió yo me imagino que sí tuvo miedo como ser humano, ¿verdad?, pero la confianza que tenía en Dios fue tan grande que aún estando ya en el foso con los leones, seguía confiando en Dios. Y es maravilloso porque Dios nos quiere libres de osos y de leones, y recordemos que Dios nos remarca también mucho que nuestra vida, ese pasado es ese oso, ¿verdad? Entonces hoy nos va a hablar de los leones. Hemos hablado ya de los osos, que es el pasado, porque dicen que si no enterramos el pasado nos va a enterrar a nosotros y no vamos a disfrutar nada de la vida. Pero también es muy importante porque a veces tenemos miedo a la vida, miedo a lo que va a venir, más si estamos, como dice el pastor, que en una enfermedad, si nos han diagnosticado algo tremendo, ¿verdad? Decíamos que no hay que tomarlo como diagnóstico nuestro, sino que nuestra fe se sobreponga ante todo diagnóstico, y es como vamos a enfrentar esos leones. Y de igual forma, a veces creemos que ya estamos en lo último, que ya tocamos fondo, cuando estamos pasando situaciones difíciles que no están a nuestro alcance el poderlas solucionar, sino solo esperar, solo confiar en Dios, ¿verdad? Y creo que muchas veces estando en una desesperación tan grande es cuando cometemos más errores, cuando más nos desesperamos y cuando damos, como dicen, patadas de ahogado, porque hacemos grandes cosas y a veces no para bien. Creo que en lugar de salir de ese hoyo, de esa fosa, nos hundimos más. Sin embargo, aquí Daniel lo que hizo fue seguir confiando en Dios, y creo que es lo que tenemos que hacer nosotros. Por eso es que Dios nos prepara con su palabra, que tengamos nosotros esa confianza, y Él nos permite ver este tipo de lecturas, este tipo de hechos, de sucesos que vivió Daniel, para que veamos hasta dónde es capaz nuestro Dios de rescatarnos, de sacarnos adelante, de librarnos, de guardarnos. Y ese Dios de Daniel es el mismo que tenemos hoy en día, tú y yo. Así es. Además, recordemos que Daniel, por lo que vemos en esta lectura, él tenía muchos enemigos, pero no porque él fuera malo, no porque él les hiciera daño a ellos, ni porque él los tratara con menosprecio, o que él fuera soberbio, o fuera una persona ingrata, sino porque Daniel tenía un espíritu superior al de los demás, y eso lo declara la misma palabra de Dios. Quiere decir entonces que los demás ven tu grandeza. Seguramente como hijo de Dios, los demás te ven la grandeza que tienes de parte de Dios, porque no eres igual a los demás, no piensas igual a los demás, no actúas igual a los demás. En eso hay una grandeza superior en ti, y los demás lo notan. Y por supuesto, habrá muchos que no tienen el mismo espíritu que tú, y por lo mismo se levantan en contra tuya, hablan en contra tuya, te inventan chismes, mentiras. Eso me lo platicaron porque yo también lo viví muchísimo, pero en verdad que esto es real, sino porque Daniel tenía ese espíritu superior al de todos los demás. Él tenía la presencia y la cobertura de Dios en su vida, pastora. Y como cristianos nosotros sabemos cuál es nuestro peor enemigo. Dice claramente la escritura en el libro de Efesios 6:12, nos habla claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces los cristianos ya abrimos los ojos, nos damos cuenta que no es la persona que quiere pelear conmigo. Ahora me doy cuenta que esa persona tiene un espíritu
espíritu distinto al mío y ese espíritu la hace rechazarme, ese espíritu la hace inventarme mentiras, inventarme engaños, ese espíritu. Por eso ahora ya los cristianos abrimos los ojos, veíamos, pero no estábamos ciegos totalmente. Viene la palabra de Dios, viene Cristo, nos abre los ojos espirituales y ahora notamos que la lucha no es contra los seres humanos, sino contra potestades, contra príncipes que gobiernan las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, dice, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el máximo enemigo de Dios, ¿verdad? Es el máximo enemigo de Dios llamado Satanás, que el Señor lo reprenda, y él no pudo contra él. Y Satanás hará todo lo que está a su alcance para destruir nuestra vida, para arruinarnos a nosotros. ¿Y por qué sobre nosotros? Porque nosotros, tú y yo, somos a imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que Él no duda en destruirnos por medio de los leones que rugen a nuestro alrededor. Pero al igual que Daniel, solo Cristo nos puede dar la victoria si estamos verdaderamente caminando como Daniel caminaba. Por eso el tomar en este momento este tiempo maravilloso para ver cómo es que Daniel pudo ser de alguna manera respaldado por Dios, ¿verdad? A tal grado que cerró la boca de los leones. Qué maravilloso va a ser que Dios cierre la boca de aquellos leones de la falta de comida, de la falta de alimento, de la falta de trabajo. Que Dios vaya cerrando a esos leones que se han levantado contra tu casa, contra tu hogar, los leones de la enfermedad en contra de tu familia. ¿Qué tenía de especial Daniel en particular en su vida para tener ese respaldo de Dios? ¿Qué es lo que lo hizo salir ileso, verdad? De ese, vamos a decirlo así, de ese túnel lleno de leones hambrientos. Veamos en la vida de Daniel las actitudes que él tenía, y eso nos va a ayudar a entender cuáles eran los hábitos de vida que él tenía y su forma de vivir. Démonos cuenta que nosotros también podemos tener ese mismo respaldo de Dios, y no importa en medio de cuántos leones nos encontremos hoy en día. Cristo te quiere dar la victoria, pero necesitamos aplicarnos prácticamente, ¿verdad? Como un deportista que sale a correr en las mañanas, a las 5 de la mañana ya está corriendo, a las 6 regresa, a lo mejor se baña, se cambia, pero para poder ser un atleta completo se necesita tener una rutina diaria. Asimismo, nosotros debemos de tener una rutina de Dios en particular. Vamos a ver que lo primero que tenía Daniel es que Daniel era fiel. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 4 dice: hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí está hablando de la paternidad natural y la paternidad espiritual, es decir, ser obedientes a nuestros padres carnales, pero también a nuestros padres espirituales. Y Daniel era obediente, por supuesto, con su padre, pero también con su padre espiritual, que era Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahí está también honrando no nada más al padre, también a la madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la promesa de Dios que realmente nosotros debíamos de alcanzar cuando nosotros, ¿verdad? En otro tiempo, yo recuerdo que como jovencitos, como niños, a veces nos enojábamos con nuestro papá, con nuestra mamá, y pensábamos: ¿por qué no se muere mi papá? ¿Por qué no se muere mi mamá? ¿Por qué no le pasa algo, verdad? Y a veces el enojo nos hace pensar cosas así, pero eso es deshonrar a nuestros padres. Hoy, a través de la palabra de Dios, sabemos que el honrar es todo lo contrario, es levantar la vida de nuestros seres amados, de nuestros padres, sea como sea, no importa quién haya sido ni cómo haya sido, sino simplemente honrar, porque ese es el término que Dios determina para que nosotros lo hagamos. Y dice el verso 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Ahora que somos padres, ¿verdad? De alguna manera no provoquemos a nuestros hijos, sino que los criemos y los disciplinemos y los amonestemos en la amonestación del Señor. Eso es lo que pide también aquí. Y Daniel, sin lugar a dudas, lo hizo. Es decir, que cuando él tuvo hijos, también él educó a sus hijos, ¿verdad? En disciplina y en amonestación del Señor. Dios es fiel, porque Dios no cambia. Él ha dado leyes desde el principio, desde que el hombre empezó a reinar en este mundo. Aproximadamente dice la Escritura que unos 6,000 años para acá, porque la tierra ya llevaba
llevaba recorrido, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero realmente de que el hombre llegó a la tierra, realmente estamos hablando de 6,000 años aproximadamente, y de ahí en adelante estamos viendo que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que Dios no cambia, Dios no inmuta, y si Él ha decidido ser fiel contigo y conmigo, lo seguirá siendo ahora, ayer y en la eternidad lo seguirá siendo. Aunque nosotros cambiemos, Dios permanece fiel a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo. Dios no cambia, Dios no inmuta, Él se mantiene fiel a sus promesas para nosotros todavía, aunque no las merezcamos. Y esa es la verdad, no merecemos a veces sus misericordias, sus promesas, no las merecemos porque nosotros hemos sido infiel con Dios, no una, sino muchas veces, en pensamiento, en obra, en actitudes, en palabras. ¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces en pensamiento no le hemos fallado a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos? ¿Cuántas veces no hubiéramos querido hacer lo malo? Daniel era fiel a Dios. Él sirvió en diferentes reinados, vamos a decirlo así, de 4 reyes todavía. Estaba con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío, y al final estuvo con Ciro. Y aunque cambiaban reyes, él permanecía fiel a su Dios. Pero la fidelidad de Daniel radicaba en que aunque él de alguna manera las circunstancias de su vida cambiaban, él seguía adorando al único y verdadero Dios, a su Señor, a su Señor. Él permanece fiel a sus convicciones, aunque vivía en un reino pagano, a un país adorador de dioses falsos. Él seguía adorando al Dios verdadero. Y si yo quiero tener el respaldo de Dios en mi vida, yo tengo que permanecer fiel a Dios en cualquiera que sean las circunstancias de mi vida, pastora. Sí, es verdad. Comentas que Daniel, ¿verdad? Un joven junto con otros jóvenes que también fueron cautivos, y como tú mencionas, esos 4 reyes paganos que tenían a muchos dioses. Y aquí mandaron a ese lugar a Daniel con los leones porque no quiso inclinar sus rodillas a otros dioses y al rey. Y fue acusado y fue una trampa. Pero creo que nosotros podemos mirar en Daniel, y lo que tú decías ahorita es muy fuerte, de que Daniel era fiel. ¿Y cuántas veces queremos nosotros la misma bendición de Daniel? Pero mi pregunta es, ¿somos fieles nosotros con Dios? ¿O a la primera que nos está pasando algo, vamos un ratito a otro lado a buscar otros dioses? ¿O vamos a leernos las cartas? Porque es muy importante. Tú lees al Dios del vino, porque leías Efesios y dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Entonces eso nos roban la bendición. Si Daniel hubiera inclinado sus rodillas a otro Dios, no hubiera tenido el respaldo que tuvo por la fidelidad de solamente adorar y esperar en el único Dios, creador del cielo y de la tierra, y ese es Jesucristo de Nazaret. Ahora, pastora, hay que ver que quienes acusaron a Daniel fueron estas gentes que tenían un espíritu diferente de él, un espíritu menor, por supuesto, pero Daniel tenía un espíritu mayor porque tenía sabiduría, conocimiento, tenía muchas cosas, sabiduría de Dios. Todo esto también habla mucho, ¿verdad?, de que, por supuesto, sus enemigos lo llevaron a entregarlo directamente con el rey porque le habían dicho al rey: haz un decreto en el que al Dios que tú elijas, que adoremos todo el pueblo, lo tenemos que adorar, pero en el caso de que si alguno desobedece, que sea arrojado al pozo de los leones. Por eso comentamos que era una trampa, ¿verdad? Y a veces así nos pone trampas el enemigo, nos mete en fosas, nos mete en lugares oscuros donde estamos desesperados, donde estamos ya sin esperanza. Pero recordemos que en toda situación debemos de confiar en Dios. Si ya lo conocemos, confiemos en Dios, esperemos en Dios, que nuestra vida sea para adorar a Dios, aún llorando, aún estando en una cama postrado, siempre adorar a Dios. Si estamos pasando por una situación difícil, que no se nos olvide adorar a Dios en esos momentos. Así es. Y que cuidemos nuestros pasos. Y algo que hacía Daniel, y a mí me impresiona mucho, es que pese a que estaba cautivo y estaba en otro lugar muy lejano, en Babilonia, oraba y su rostro volteado hacia Jerusalén. Y Jerusalén está del lado donde nace el sol temprano, así que si tú quieres orar
hacia Jerusalén. Así lo menciona la Escritura, que volteemos nuestro rostro hacia Jerusalén, levantemos nuestras manos y bendigamos a Israel. Todo el que bendice a Israel será bendito y bendecido. Y declaremos, ¿verdad? Daniel era un hombre joven, pero con mucha sabiduría. Y creo que aceptó el reto y no pudo doblar rodillas ante otro Dios. Y qué mejor ahorita nosotros que estamos en la libertad de adorar a Dios. No hay excusa si tú te vas con otros dioses, no hay excusa si tú abres puertas al enemigo, porque el enemigo no juega, el enemigo te roba la bendición que Dios te quiere dar. Y lo que sucede cuando hacemos esos pactos, que como decías también ahorita que leíste a Daniel, que era justo Daniel y fue vituperado, levantaron falsos, pero Daniel decía, Dios sabe la verdad. Entonces sabemos que Dios sabe cómo nos conducimos, cómo está nuestro corazón, qué hacemos. Y también el enemigo trata de ponernos trampas y que caigamos. Y cuando hacemos nosotros simplemente el ir a hacernos una limpia, el que nos lean cartas o hacer algo que le robe la gloria a Dios, se pone una nata en la parte de nuestra cabeza, como una sombrilla, se puede decir espiritualmente, y ese es el pacto que hicimos con el enemigo. Entonces, si Dios nos quiere bendecir, va a decir el enemigo, me pertenece porque hizo un pacto conmigo. Entonces, en Cristo Jesús hay que reconocer si hicimos pactos de esa naturaleza y pedirle perdón a Dios, y esa nube o ese tipo de cobertura que tenemos, que es de gusanos, es de oscuridad, se quite en el nombre de Jesús, y que podamos aprender de esos errores y decir, Señor, queremos seguir confiando en ti, perdóname. Y hoy no doblo rodillas a nadie, porque dice la palabra de Dios que a veces perecemos por falta de conocimiento, pero si Dios se está revelando a nuestras vidas, creo que tenemos que tener una postura de solamente buscar y adorar a Dios como lo hizo Daniel. Sí, bueno, de alguna manera el hablar de la fidelidad nos recuerda mucho, por ejemplo, a los pactos matrimoniales, que cuando normalmente hacemos un pacto hombre-mujer, de alguna manera es ser fiel hasta la muerte, normalmente se dice, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos ese pacto, estamos pactando con la otra persona, ¿verdad? Estar juntos en la salud, estar juntos cuando de pronto falla un poquito la salud, ¿verdad? Cuando hay escasez o cuando hay riqueza, gracias a Dios, y en todo lo que la vida da y quita, en todo debemos estar juntos. Ese es el pacto que estamos haciendo delante de Dios, es un pacto con Dios, el hombre y la mujer, es un pacto de tres, en un momento dado, y un hombre y una mujer fieles siempre seguirán juntos en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando de repente el matrimonio se ve trastocado, se ve tocado porque llegó un tercero, llegó una persona más? Por supuesto, el matrimonio se deshace, se desglosa, el matrimonio viene despedazándose, y así exactamente tiene que ser nuestro pacto, nuestra relación con Dios, de fidelidad, de serle fiel a Él. Es decir, ¿por qué no voy de pronto a los bailes, a las fiestas? ¿Por qué no me voy de repente de pachanga, ¿verdad? A los antros, hoy son antros, hace muchos años eran discos, pero hoy son antros, ¿verdad? Y la mayoría de la gente se va al antro, se va a la tardeada, la charreada, ¿verdad? Allá se echan sus copetines, nadie me ve, estoy tranquilo, soy feliz. Y como decía, ¿verdad? Prácticamente Spurgeon, aquel hombre de la Reforma Protestante, ser fiel a Dios es hacer lo que le agrada aun cuando las luces se apaguen. Y es cierto, ser fiel con Dios es en todo momento, es en tu intimidad, es estar delante de la gente, es estar en tu trabajo, es estar en todas partes. Serle fiel a Dios es en todo lugar, es decir, vivir una vida agradable a Dios, no para la vista de la gente, sino para los ojos de nuestro Dios. Y ahí está la gran situación, que los ojos de Dios están en todo lugar. Los ojos de Dios están en todo lugar, es decir, que no hay lugar donde tú te puedas ocultar, donde sus ojos no te vean, donde sus ojos de Dios no nos estén observando a cada uno de nosotros. Y si tú crees que se ha de confundir entre tantos cristianos que somos a nivel mundial, pues te equivocas, porque en realidad Dios sí sabe quiénes somos y nos conoce a cada uno en lo más íntimo de nuestro ser. Pastora Ana María. Sí, y creo que este tipo de comportamientos vale la pena. Este tipo de revelación a nuestras vidas de nuestro Dios maravilloso es un reto para nosotros, porque sabemos, y Él con tanto amor nos corrige nuestros pasos, nuestra forma de caminar, y siempre con amor.
Pero una vez que ya sabemos cómo caminar, es mejor caminar como Dios quiere que caminemos. Porque ¿qué va a pasar? Viene un león y sabemos y tenemos la confianza de que vamos a poder vencer en el nombre de Jesús. Entonces vengan los problemas, venga un diagnóstico malo, estemos en una situación ahorita difícil, confiemos en Dios, porque esto no es para siempre, esto va a pasar en el nombre de Jesús, y en esto vamos a salir victoriosos, porque vamos a enfrentar a ese león, pero Dios con nosotros en el nombre de Jesús. No nos ha dejado solos, Él nos está dando la fortaleza, y es más, dice, vamos a pelear, pero no es con mi fuerza, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Así peleamos nosotros, así peleamos de rodillas, orando, clamando, caminando por donde Él va, haciendo lo correcto, siéndole fiel a Dios, adorándole, glorificándole, aún con lágrimas en nuestros ojos. Decirle gracias, Señor Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, porque confío en ti en el nombre de Jesús. Otra de las cualidades que nos muestra la palabra de Dios es que Daniel era íntegro, era una persona íntegra, y Daniel es de los pocos personajes bíblicos que vamos a encontrar que no se le mencionan sus debilidades, como Sansón, por ejemplo. Sansón, se recuerda que le gustaban las chicas, se andaba de aquí para allá, y bueno, era muy tremendo este hombre, ¿verdad? No es que Daniel fuera perfecto, pero él vivía una vida conforme al orden de Dios. A Daniel no tenían de qué acusarle, cuidaba su testimonio. Nadie puede parar a un cristiano que camina derecho, ¿verdad? Al contrario, aunque quieran inventarnos cosas, tarde o temprano sale la verdad a la luz. Entonces, no tenemos cola que nos pisen. ¿Será que por ahí alguien de nosotros, de los que estamos hoy mirando, tenemos alguna colita que nos pisen? ¿Tenemos cosas que de nuestra vida que nos acusen todavía? El complemento perfecto de mi integridad cristiana lo encontramos en Salmo 37. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en el Señor, confía en Dios, haz el bien, es decir, camina correctamente, hazlo adecuadamente y habitarás en la tierra que Dios nos está prometiendo, y Él te apacentará, te dice, y te apacentarás de la verdad. Quiere decir que cuando tú tienes la verdad en tus manos, cuando tú tienes la verdad en tu vida, en ese momento, ¿verdad?, no va a haber ninguna sombra de oscuridad que nuble u opaque tu personalidad, porque habrá muchos que seguramente nos conocerán en lo íntimo y seguramente dirán, uy, míralo cómo habla, y si supiera que yo tengo su vida aquí escrita, si supiera que yo conozco esto, si supiera que yo le conozco este punto negro a este señor, y entonces de alguna manera, qué terrible va a ser eso. Pero cuando nos apacienta la verdad, mira, nosotros andamos libres, no hay nada ni nadie que te pueda poner el dedo encima, ni opacarte, mucho menos. Pongamos nuestra fe en el Señor, pero también hagamos lo bueno, ¿verdad? Empecemos a vivir lo bueno, hagamos lo bueno. Esa es una exhortación que el Señor nos pide para que Él también pueda respaldarnos. Daniel también tenía una vida de comunión con Dios. Quiero que veamos esto porque esto es importante, lo hemos hablado ya en otras ocasiones, pero es importante. Daniel capítulo 6 del 7 al 10, dice Daniel 6 del 7 al 10, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahí está, ¿verdad? Todos le estaban solicitando al rey que, por supuesto, fuera echado al foso de los leones aquel que hablara de otro Dios que no fuera el mismo rey. Ahora el verso 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué cosa tan tremenda. Aquí cuando nos enteramos que ya se firmó la ley para el aborto, cuando nos enteramos que se firmaron leyes que van en contra totalmente del orden divino, ¿verdad? De hacer cosas tan terribles. ¿Y qué es lo que hacemos los cristianos? Quejarnos, enojarnos muchas veces, pero ¿cuántos de nosotros nos arrodillamos verdaderamente como hacía David, Daniel, en este caso? ¿Qué es lo que él hacía?
verdad es que ya me emocioné, pero era Daniel que se hincaba, ahí estaba de rodillas delante del Padre, arrodillado, pidiéndole al Señor, como solía hacer, dice la escritura. Ahí dice la frase, como solía hacer antes. Quiere decir que todo el tiempo solía hacerlo. Dice mucho de la espiritualidad de Daniel. Daniel tenía decíamos al principio, que es que es la forma en la que, por ejemplo, decíamos del corredor, que de alguna manera esa disciplina es la que él tenía. Perdonen ustedes, pero de repente se me van cuando así las palabras, pero eso es una disciplina que tenía Daniel, que es la que él se proponía hacer en cada instante, ¿verdad? Ponerse de rodillas. Él no se dejaba amedrentar. ¿Cuántas personas normalmente nos alejamos de la iglesia por las amenazas de las familias, ¿verdad? Si vas a la iglesia ya no te vuelvo a hablar. Si vas a la iglesia ya no eres de mi familia, te olvidas de nosotros, ¿verdad? Él no tenía bomberos en casos de emergencia, sino todo lo contrario. Él era amigo de Dios, no buscaba ser amigo del mundo, sino buscaba ser amigo de Dios. Él trabajaba, ¿verdad?, 3 veces al día, solo porque estaba bajo amenazas. Ese no era su estilo de vida. Esa frase la aplicamos hoy a nuestra vida nosotros, por ejemplo. O sería la frase, buscó a Dios 3 veces al día, o se arrodillaba como lo hace cada vez que tiene un hijo enfermo. No, él dice que era su costumbre arrodillarse siempre. Cada vez que se queda sin dinero, nosotros tenemos que estar arrodillándonos, pidiéndole al Señor que Él dé la salida y la solución. El gran problema al que nos enfrentamos en este caso es que Dios no respalda a los inconstantes. Escucha eso. Ese es el gran problema. Que si hoy oramos, o solamente oro cuando me acuerdo, o cuando yo quiero, o cuando voy a la iglesia, o delante del pastor, o delante de los líderes, si yo lo hago nada más en ese momento, Dios no me va a respaldar, porque soy una persona inconstante. Dios respalda a los constantes, a los que constantemente oramos, a los que constantemente estamos en su presencia, a los que entramos a su palabra, a su revelación. Dios escucha más al constante que a los inconstantes. Ese es el grave problema que nos enfrentamos en la iglesia, que muchas ocasiones queremos quedar bien delante de los demás, orando, haciendo guerra espiritual, haciendo aspavientos, haciendo cosas, pero en realidad ¿será siempre así? O nada más trata de demostrar que verdaderamente Él tiene a Dios. Así que no sirvamos a Dios de apariencias, hagámoslo bien, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Tanto así que nuestro Señor Jesucristo decía que algunos predican a Cristo, decía el apóstol Pablo, por envidia. Es decir, que alguien puede predicar por envidia, sí, puede decir, yo predico mejor que ese señor, yo lo hago mucho mejor y les voy a demostrar cómo se hacen las cosas. Y seguramente muchos lo hacen por envidia, como dice la escritura. Así que al Dios a quien tú sirves, bendito Dios, le dijo este rey, le dijo, el Dios al que tú sirves, que Él te salve. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que esa noche se va él a dormir, y en ese momento, ¿qué es lo que encuentra, verdad? Se levanta porque tenía algo en su interior, algo en su corazón, y le decía, oye, Daniel, al Dios que tú sirves, ¿te libró esta noche? ¿Pudiste pasar? Y los leones no contestaron, y de repente se oye la voz de Daniel que le habla y le dice, sí, Señor, aquí estoy, el Dios, el que vive para siempre, me ha librado de la boca de estos leones, porque mandó a su ángel a que les cerrara, les tapara el hocico, en pocas palabras, a esos leones. Tremenda palabra de Dios que Él quiere hacer para ti. Si tú eres constante, los leones serán, Dios enviará ángeles a cerrarle el hocico a esos leones de la carencia, de esos leones de la enfermedad, de la amargura, de la tristeza, de la pena. Serán cerrados sus hocicos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si tú eres un hombre constante en oración, en alabanza, en adoración, que quiere estar todo el tiempo arrodillándose con nuestro Padre. Por eso nosotros debemos de tomar en cuenta que ese Dios maravilloso quiere estar de tu lado. Ese Dios maravilloso quiere respaldarte en todo lo que hagas, en todo lo que caminas. Ese Dios maravilloso quiere hacerlo en ti, en el nombre de Jesús. Ya no necesita a Daniel, ahora te necesita a ti. Quiere levantarte a ti, porque tú
tú tienes un espíritu superior al de los demás. Oye bien esto, pero procura jamás, ¿verdad?, que se te suba hasta acá, sino todo lo contrario. Sí, tienes un espíritu superior porque tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Por eso muchos que tienen un espíritu contrario a nosotros nos odian, nos tienen coraje, nos tienen rencor, porque muy santurrones, muy biblios, muy acá, y empiezan a ponernos apodos. Pero yo te digo algo, ese espíritu superior de parte de Dios hará brillar en medio de las tinieblas tu presencia como lo era la de Daniel, en el nombre de Jesús. Sí, viendo a Daniel, creo que mucho tuvieron que ver sus padres, porque los padres de Daniel le mostraron a ese Dios maravilloso. Y decimos, bueno, pues es que él nació en Israel y nada más tenían un Dios, ¿verdad? Pero por eso Dios repite su palabra y dice que en la repetición está la revelación. Él nos insta a que santifiquemos nuestras vidas, que escuchemos su palabra, que caminemos como Él quiere, que seamos santos, ¿verdad? Que seamos reconociendo al único Dios, porque miren, el Evangelio, una vez que llegó a nuestras vidas en estos tiempos, o sea, nos encontró de una forma compactos por todos lados, adorando a tantos dioses. Entonces el Señor quiere que reconozcamos que debemos de dejar esa vana manera de vivir y reconocerlo a Él como santo, como nuestro único Dios. Y por eso a Él hace énfasis en que recordemos, ¿verdad?, que a Él le gusta que seamos fieles con Él, que le adoremos, que dependamos de Él, que cuando vayamos a enfrentar a esos leones, confiemos en Él, que creamos en Él, en que Él está con nosotros. Y algo maravilloso es de que Daniel, siendo joven, su papá lo dejó bien instruido y su mamá a adorar solo a ese Dios, pero a Daniel se le había revelado Dios. Él había visto grandes cosas que Dios había hecho en Israel, porque para creerle de la forma en que le creía y le creyó, estando en tierras lejanas y sin nadie que lo checara, es porque estaba seguro de que era ese Dios vivo, maravilloso, el que creó el cielo y la tierra. Entonces, Daniel algo tenía en su corazón, que sabía y confiaba que verdaderamente iba a haber victoria en su vida si él era constante en la fidelidad y en buscar el rostro de Dios. Ahora, yo recuerdo que el muro de los lamentos es como esta pared, y del lado izquierdo, así como están los hombres, y del lado derecho están las mujeres. Pero hay una entrada, una puerta en una esquina del lado de los hombres, donde nada más entran judíos y personas que tenemos permiso, que no somos musulmanes, que no somos árabes. Y empiezas tú a bajar escaleras, y es como un subterráneo, y vas caminando toda la orilla del muro de los lamentos, pero en la parte interna, como quien dice, los cimientos. Y yo recuerdo que tuve la oportunidad de meterme por esas escaleras y caminar y caminar y caminar, y yo notaba que habían hombres que estaban construyendo y reconstruyendo el muro en la parte de abajo. Pero me sorprendió mucho porque ya llevábamos algún recorrido, hay lámparas, porque obvio todo está oscuro, y había iluminación, y de repente había un cuadro, como un oratorio, y había una jovencita. Estaba orando esa jovencita, como de unos 13 años, y no había nadie más, solo ella estaba orando, y comentaban que ese es el lugar más cercano para orar, tratando de ubicar lo que era el lugar santísimo. Entonces yo digo, esta jovencita, como Daniel, sabía que tenía que apartar su vida para orar a Dios, y yo veo a muchas jóvenes, ¿verdad?, que hoy en día, por no conocer a Dios como Daniel, se meten en muchos problemas, se quieren comer el mundo a puños, se llevan tantos fracasos, y creo que aún en nuestra juventud es bueno buscar a Dios, y instruyamos a nuestros niños para que de grandes no se aparten de la mano de Dios.
Y yo invito a nuestros jóvenes, así como a Daniel, ¿verdad? Que creyó en Dios y que daba su vida a Dios. También vivía, también fue sabio, también disfrutaba de la vida, pero conforme a la voluntad de Dios. Entonces el apartar nuestra vida para Dios siendo tan jóvenes no es tan aburrido, sino que creo que hay recompensa, porque Dios da sabiduría, Dios da entendimiento. Y como decía el pastor, ¿por qué ya no vamos a los bailes? Yo recuerdo que a mí me gustaban mucho los bailes, pero hoy ya no me llenan, hoy ya no disfruto. Y no es que me lo impidan, sino que ya no me agrada, porque ya conocí a Dios. Y así Dios nos va quitando, el que no nos impide que ya no tomemos, pero sabíamos que no nos iba a llevar a nada bueno, así que le pedí a Dios para que me ayudara a apartarme del vino, del licor, que es como una serpiente que nos pica y que luego ya no nos suelta. Entonces creo que Dios nos va revelando, porque si hubiéramos sido jóvenes como Daniel, otra cosa hubiera sido, pero no conocíamos a Dios. Dios ya nos alcanzó a muchos de una edad donde ya habíamos pasado, hecho y deshecho, y el enemigo nos tenía ya al borde de la muerte, sin esperanza y con heridas en el corazón, de fracaso, de dolor, de amargura, de reclamos. Pero creo que el Señor nos ha hablado, porque nos ha rescatado a nosotros que no éramos pueblo, para que seamos pueblo. Pero qué mejor que a Daniel, que siendo un joven que fue arrebatado de su ciudad, de sus padres, y que aún así guardó su vida. Qué maravilloso, Daniel, como dices, tantos atributos que tuvo, que por eso Dios le respaldaba. Pero esos atributos son alcanzables para todos nosotros, así que seamos fieles con Dios, tratemos de esforzarnos, y también que nuestros jóvenes y nuestros niños vayan donde nosotros vamos. Y bueno, vamos a ver la conclusión de este capítulo en particular. ¿Qué fue lo que pasó de alguna manera, verdad, con la vida de Daniel? Recordamos entonces cuando el rey le dice a Daniel: el Dios a quien tú sirves continuamente, Él te salve. Dándole a entender, verdad, que tú que tanto hablas de tu Dios, pues que Él te salve, y lo arrojan. Vamos a leer allí el libro de Daniel nuevamente. Daniel capítulo 6, verso 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Vean ustedes, no pudo ni dormir del remordimiento. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Imagínense la tristeza del rey, porque él lo amaba, porque él veía algo diferente en él, porque lo veía distinto. El verso 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Verso 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones en el nombre de Jesús, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres. Oye bien lo que le sucedió a los acusadores, que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Eso es lo que les sucede, pues, en cierta manera, a los que te desean el mal. Eso es a lo que les desean que te vaya mal en la vida, a que por haber tomado el camino de la palabra de Dios, de todo lo contrario. Es decir, que los leones, en este caso, se regresan a ellos, y desgraciadamente esto llega a suceder. ¿Por qué? Porque desgraciadamente es parte vamos a decirlo, de las leyes divinas, de la ley de Dios de alguna forma. Porque vemos que Daniel, por haber servido al Señor y haber sido fiel, se cerraron todas esas bocas de leones, de tal grado, ¿verdad? Estábamos diciendo hace un momento que Dios cerrará sobre ti, sobre tu familia, toda la boca de los leones, ¿verdad? De enfermedades,
de falta de trabajo, de falta de salud, en el nombre de Jesucristo. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que todos esos leones se van a cerrar en el nombre de Jesús sus bocas y no podrán hacer huella en tu familia, en tu casa, en tu hogar, en el nombre de Jesús. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, a quienes desean el mal para los hijos de Dios, muchas ocasiones no quisiéramos que esto pasara, pero les sucede, ¿verdad?, que los leones se voltean en contra suya en este caso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente lo que ellos han anhelado, de alguna manera dice la Escritura que cuando un hijo de Dios es tocado, es como si a Dios le tocaran, ¿verdad?, la niña de sus ojos. ¿Qué nos pasa cuando nos tocamos tantito el ojo? Nos lastimamos, ¿verdad? Nos duele. Lo mismo le sucede a Dios cuando un hijo suyo es tocado en el nombre de Jesús. Así que en el nombre de Cristo vamos a declarar hoy a través, en el nombre de Jesús, de esta pantalla, en el nombre de Jesús, que tu presencia, bendito Dios Todopoderoso, vaya sobre las familias de Torre Fuerte, Iztapalapa, de todos aquellos hombres y mujeres, Padre, que están mirando, bendito Dios, esta transmisión, y los que la verán más adelante, bendito Dios, los bendecimos en tu nombre y declaramos que tu Santo Espíritu, mi Dios, los guarda en el nombre de Jesús, que será cerrada, bendito Dios, toda boca de león en sus vidas, en el nombre de Jesús. Falta de trabajo, falta de dinero, en el nombre de Jesús, enfermedades, en el nombre de Cristo, de rompimiento de matrimonios, rompimiento, bendito Dios, Padre poderoso, de familias, en el nombre de Jesús. Padre, desobediencia de los hijos, en el nombre de Jesús. Que todo foso de león, Señor, sea tapado, sea cerrado en el nombre de Jesús. Y que en esta hora, bendito Dios de la gloria, declaramos que tú respaldas a tus hijos, que tú respaldas a tus siervos, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Que todos los que estamos hoy mirándote, bendito Dios, sintiendo tu presencia, sintiendo tu palabra, a través, bendito Dios, de estas líneas, a través del Wi-Fi, Señor, hoy declaramos, bendito Dios, tu Espíritu llenando los corazones, en el nombre de Jesús, siendo benditos, siendo llenos de tu presencia, de tu fragancia, Espíritu Santo. Y hoy declaramos, bendito Dios, bendición para cada uno de los que están enfermos, de los que están en cama, de los que hoy se sintieron mal. Yo declaro el ángel de la sanidad que viaja a través de las ondas del Wi-Fi, bendito Dios poderoso, para que sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos bendición, bendito Padre poderoso, que se pudra toda enfermedad degenerativa, Padre, en el nombre de Jesús. Que se pudra, Padre, toda diabetes, todo cáncer, toda forma, bendito Padre, de idolatría, en el nombre de Jesús. Que sea roto en el nombre de Jesús en esta hora, bendito Dios. Declaramos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo. Bendito Rey de la gloria, hoy, Padre, tomamos, bendito Rey, en el nombre de Jesús, tu palabra y la declaramos, bendito Dios, como nuestro estandarte. Jehová nuestra bandera, Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Bendito Rey, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestra bandera, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Así es, se acaba el tiempo. Y bueno, queremos saludar a los que se han enlazado, a Claudio Cardoso, bendiciones, a Víctor González, Alexa Galicia, Noemí Sainz, Evelia López, Ariel Pérez, Nina Palmera, Mario Cruz, Iván Ignacio, la pastora Karina, Arquímedes Navarro, Guío Ruiz, Techarro, Elena Rodríguez, y gracias a Dios por los que ya estaban en un principio. A veces no aparece su nombre, pero no queremos que se sientan mal. Los saludamos, los bendecimos y damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, pues queremos bendecirles en el nombre de Jesús y comentarles que tentativamente vamos ya a abrir el salón de Torre Fuerte, el auditorio que está en Calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de Puente Titla, enfrente de la panadería del Globo. Bueno, ya todos sabemos la dirección. Vamos a tentativamente, ya damos hoy una fecha que es el 30 de agosto, domingo 30 de agosto. Nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Vamos ya a tener el protocolo de cómo nos vamos a sentar, cómo vamos a entrar, cómo vamos a salir, cómo va a ser la estancia, cómo va a ser la alabanza, cómo va a ser las prédicas. Entonces es importante pues que te vayas preparando para que puedas asistir, ¿verdad?, a este lugar. Nada más hay un inconveniente, que no van a poder ahorita ir niños.
Los niños no tenemos permitido recibir niños, así que vamos a ir puras personas adultas y vamos a iniciar nuestro servicio a las 10 de la mañana. Pastor, ¿algo que quieres comentar? No, por el momento creo que es todo. Primeramente Dios, nos vemos el domingo. El domingo, recuérdense, tenemos Santa Cena, primeramente Dios, así que preparen sus galletitas, por favor, su jugo de uva, y primeramente Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. Que Dios los bendiga mucho y reciban grandes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga mucho. Buenas noches. Buenas noches.